Estamos conversando con María Sol Pons, así abrimos el programa de hoy. A María Sol ustedes la escuchan seguramente por las mañanas en una mirada más crítica, más analítica y mucho más política. Hoy en realidad vamos a hablar sobre su más reciente novela, El asesino del tronco. María Sol Pons es licenciada en Ciencias Sociales y Política, es Bachelor of Science International Studies, así tengo yo este bio de ella muy internacional. Es máster en Comercio Exterior. También tiene un programa de alta dirección en gestión y liderazgo. Es editorialista, es panelista de Radio Centro, también es asesora en comunicación estratégica y es autora de las novelas El libro de Olga del 2017, De quién son estas piernas de 2021, La chica de 2023 y en mis manos tengo El asesino del tronco, que se presentó oficialmente el pasado 21 de noviembre en Mr. Books. Al lanzamiento no pude asistir, pero tengo en mis manos el libro y tengo en mi mente la historia. Bienvenida, María Sol. Gracias, Clara María. Gracias mil por la invitación. Espero que te sientas cómoda siendo invitada en esta cabina. Tremendamente cómoda, gracias. Bueno, lo chévere es que hoy no tenemos que hablar de nada de lo que siempre hablas de lunes a viernes. Hoy tengo break. Hoy tienes un break. Bueno, hablemos de tu faceta de escritora antes de entrar en la historia, que es muy interesante porque habla de migración y es un tema muy actual y es un tema muy histórico del humano. Sí. El humano siempre ha sido migrante y ya lo vamos a hablar, pero cada tanto vemos del 2017 al 2021 al 2023 te da por escribir. ¿Qué pasó entre el 2023, que es hace poco, y esta historia? Bueno, realmente La chica, que fue lanzada por Editorial Planeta en el 2023, conoció las librerías antes con una edición de autor en el 2013. Entonces realmente La chica fue un trabajo de reedición, de darle otra mirada, de respetar también lo que estaba ahí desde el 2013 y no invadir con la que soy ahora. Me acuerdo, ¿verdad?, que lo conversamos y te pregunté, sí, qué tan cómodo se sentía y me dijiste hay cosas que ya no podías cambiar. No, sí, no, y aparte hay que editar, pero respetando lo que fue en ese momento, ¿no? Cómo veía el mundo en ese momento, que la persona cambia. Pero sí, entonces... Es genial La chica, yo lo disfruté muchísimo y lo recomiendo. O sea, hoy estamos hablando del nuevo, pero recomiendo La chica. Para que se lean los dos, sí, La chica, claro, y El asesino del tronco. Ahora que es Navidad pueden hacer un pack bonito y regalan eso. Sí, a ver, El asesino del tronco lo terminé después de escribir De quién son estas piernas. De hecho, era el julio de 2020, estábamos en esa época en que estábamos atravesando la pandemia del COVID. Por ahí podías salir a la playa, encontrarte con la gente un ratito, con mascarilla, no sé qué, cuidarte y luego volver al encierro, ¿no? Y durante una de esas escapadas a la playa, vi una escena, un hombre que se mecía hacia adelante y hacia atrás en un tronco, ante un tronco en la playa. Y la verdad es que era un movimiento particular, su lenguaje corporal particular, y como yo soy buena inventándome cosas para la ficción literaria, me enganché con este tipo, hizo esto, me empecé a enganchar a una historia. Y producto de ese fin de semana escribí un cuento, y luego el cuento dije, esto va a ser una novela. Entonces empezó como una forma como de tic-tac-toe, porque empecé por la mitad, porque el cuento está bastante avanzado dentro de la historia, digamos lo que fue el origen del cuento, y luego fui hacia atrás y, por ejemplo, cuando empieza, esto se trata de una familia campesina de Balsar que migra primero a Guayaquil buscando oportunidades y luego migra a Caracas en 1979 y llega a esta Caracas próspera, pujante, llena de oportunidades, con todos los colores de las telenovelas, de esas canciones que yo siempre insisto que todavía canto ahí. Es que puedo ver que las cantas todavía. Claro. Cuando leo y veo las 10 R's al final, sí, claro, ¿no? Por supuesto, pero es que así la cantarías, claro, digamos. Claro. No hay otra forma de cantar esa canción. Pero bueno, entonces parte del viaje de esta novela fue investigar qué pasaba con Venezuela en 1979. Pero además de entender y abordar el tema de qué pasaba desde mi visión y de los personajes en Venezuela en 1979, es cómo llegó la Venezuela
de 1900, o sea, cómo llegó ahí, qué pasó antes, cuál es el viaje histórico socioeconómico, por decirlo así, claramente político, de lo que pasaba en Venezuela. Entonces, y luego ya con el desarrollo de los personajes, la vida de ellos, ya como migrantes en Caracas, buscando mejores días, buscando oportunidades, qué pasa en Venezuela también en esa época, a partir de 1979 en adelante. La novela terminó abordando, sin que yo me lo proponga, un arco histórico de más de 50 años, lo cual requirió una profunda investigación, y yo siempre agradezco estos ejercicios de mi curiosidad porque aprendo muchísimo, ¿no? Aprendí mucho de cómo Venezuela aprovechó su infraestructura, sus recursos petroleros en buen momento, cómo esto sirvió para dar becas a la población, para obras de infraestructura muy grandes y muy valiosas, para tener un metro en 1982 y una serie de cosas positivas que quizás se daban por sentado, ¿no? Y que recordando y en contraste con la Venezuela de hoy, es desgarrador ver cómo terminó esa riqueza, ¿no? Sí, quiero seguir tu línea, pero no quiero dejar de, por lo menos, compartir con nuestra audiencia un poco de qué se trata esta historia, que sabemos que está en la ficción y hay mucha investigación que te quiero preguntar también por eso. Entonces voy a leerlo. ¿Okay? A finales de la década de los 70, el chino Solano Rosa y su pequeño hijo Patricio emprenden un largo viaje de Guayaquil a Caracas. Migran hacia un lugar donde prosperar. Escogen echar raíces en Venezuela en una época en la que destaca por su producción petrolera, su prosperidad, sus telenovelas y las grandes oportunidades de crecimiento. Allí comienzan a construir una nueva vida que a Patricio y al chino llena de felicidad y a Rosa le cuesta aceptar. La vida de Solano busca trascender en el contexto de un país que va experimentando transformaciones ingratas para terminar sumido en una catástrofe política y económica de increíbles proporciones. Esta es una historia que nos lleva, como tú dijiste, a Venezuela. ¿Por qué elegir a Venezuela como centro de esta historia? Porque realmente se producía una migración ecuatoriana a Venezuela en esa época. Venezuela recibía flujos migratorios súper importantes y si me voy más atrás, Venezuela inclusive recibía flujos importantes migratorios europeos. Después de la Segunda Guerra habían comunidades migratorias españolas, italianas, checas, polacas, es decir, Venezuela recibió mucha migración, la acogió, la abrazó y utilizaron sus oportunidades mutuamente. Y esto es una visión que no se debe olvidar. El Ecuador migró, ciudadanos ecuatorianos migraron a Venezuela en búsqueda de mejores días, como también lo hicieron colombianos. Y en los últimos años, lamentablemente, la tristeza de la migración venezolana por la miseria que tienen con la dictadura que los gobierna. Entonces también un poco recordar, ¿no? Y ser recíprocos de cómo era antes, cómo es ahora y ser empáticos con esos flujos migratorios que hoy tienen necesidades y que requieren que se les dé la mano. Eso es muy importante, sobre todo ahora cuando nuestro país, a pesar de no ser los más deseados donde emigrar, igual llegan estas corrientes migratorias venezolanas y sabiendo que es una migración no necesariamente deseada, sino que es una migración forzosa, que es forzada. Y eso es clave. Correcto, esa es la migración dura, porque como yo te decía al inicio de la conversación, hemos migrado desde siempre, desde que podemos ser seres erguidos, que tenemos dos piernas para andar. Hemos migrado siempre, pero una cosa es migrar cuando te están forzando y otra cosa es migrar porque estás buscando, explorando y aventurándote a conocer el mundo, y gracias a eso es que han podido existir los vínculos, como la interacción entre las culturas, entre los idiomas y la riqueza. Las migraciones traen mucha riqueza, pero también pueden traer mucho dolor. Sí, la clave estaría en la voluntad, ¿no? Si tú tienes la voluntad de migrar en búsqueda de mejores días porque te encontraste una mejor oportunidad en otra parte, o estás viendo que tienes potencial en un país y quieres ir a experimentar y te arriesgas y no sé, pues llevas tus ahorros y migras voluntariamente. Pero es que la descripción de la migración que yo hago es la migración forzosa, esa que es tremenda y profundamente dolorosa, esa que no tiene opción, que tiene que migrar porque subsistir y sobrevivir en su propia tierra le es muy difícil. Ese es el caso de los solanos cuando migran a Venezuela, es porque los cuatreros amenazan con matarlos en la hacienda donde ellos trabajan y por eso van a Guayaquil, pero Guayaquil no le brinda oportunidades y por eso en 1979 llegan a Caracas. Caracas sí brinda oportunidades. La migración forzosa acompaña silenciosamente a quienes son sus
no digamos víctimas, porque no me gusta esa palabra, pero quienes tienen que emigrar forzosamente llevan un dolor silencioso, una nostalgia continua de esa tierra, ese desvinculamiento, ese desenraizamiento. Valoremos la raíz, valoremos el vínculo, cuidemos la tierra, porque es muy fácil que se nos dañe. ¿De dónde entonces sale también el origen de la historia? Tú hablas de un par de personajes que vienen de un pueblo, con conocimientos específicamente muy tradicionales, muy de la raíz. ¿Esto tiene que ver con tu vida, con el campo? ¿Hay alguna cercanía con tu realidad y tal vez estas realidades que propones al inicio de la novela? Bueno, cuando yo era chica yo pasaba mucho tiempo en Balsar, en mi infancia. Entonces es un campo muy familiar para mí, es una realidad que fue familiar para mí, ver el tema agrícola, el hecho de los cuatreros, el robo, el ganado, pero sobre todo estas personas que obviamente no son ellos, pero el Chino y Rosa. Habrá habido gente como el Chino Miguel y como Patricio, como Rosa, que son personas realmente buenas y que quieren mejores días, quieren mejor vida y con unos valores muy, muy bonitos, ¿no? Muy bonitos de familia, de arraigo, de cariño, de cuidarse, de ser felices, de bailar. Y eso, entonces, claro, yo a Balsar lo llevo en mi corazón, sin duda. Sí, esta migración que vamos viendo a lo largo de la novela habla sobre también la capacidad que tienes de adaptarte a este nuevo entorno, a este nuevo espacio, a las nuevas personas y también la incapacidad de adaptarte rápidamente, claro, que lo vemos en personajes, de hecho, dentro de tu novela. O sea, hay uno que rápidamente empieza y se empieza a mover, el otro todavía siente mucho rechazo. Esto, ¿cómo lograste acercarte a estas emociones de la migración? Bueno, tú has vivido afuera. Sí, exacto. Yo viví afuera mucho tiempo. Viví en España en una época de la altísima ola migratoria que hubo. También viví en Colombia, donde había muchísima migración venezolana y la gente llegaba con esas amarguras, con esos dolores, con la incapacidad de adaptarse, con el dolor de verse en la obligación de adaptarse, de tener que adaptarse a otro modelo cultural, a otro trato, el hecho de que ahí no tienes un círculo de referencias, que nadie te conoce, que tienes que empezar de cero prácticamente, dejar atrás toda esa trayectoria, que esas cosas que no se hablan, Clara María, cuando la gente dice, no, es que es muy fácil, yo me voy a buscar trabajo a X lugar y allá. No, es que se olvidan de que aquí tú tienes a tus amigos del colegio, a tus conocidos de la universidad, los conocidos del colegio de tus papás, de tus abuelos. O sea, hay todos unos círculos en los distintos estamentos de la sociedad que son aparte de tu círculo de apoyo, de cariño y de referencia. Entonces, sobre todo de calidez, porque no olvidémonos un ratito de lo económico, del trabajo, de tu plan de vida, de tu proyección profesional, pero pensemos en la vida misma, ¿no? Que tu amigo que te invita con tus hijos a almorzar o tu tía que te invitó inclusive a un evento que te puede dar hasta un poco de pereza, pero llegas y al final es tu gente la que está ahí, ¿no? Eso se acaba cuando la gente tiene que emigrar forzosamente. Entonces yo estuve por mis decisiones de vida cerca de eso. Y es muy duro, particularmente el tema de los venezolanos. Yo me acuerdo en una conversación que los venezolanos decían, es que en esa época, si tú a la 1 de la mañana te querías ir de Caracas a no sé dónde, tú cogías el carro y te ibas, sin miedo ni nada, no pasaba nada, todo estaba bien. Y de repente empezamos a sentir miedo y nos guardamos en las casas y cuando nos dimos cuenta ya fue muy tarde. Habíamos cedido el territorio, habíamos cedido el espacio por guardarnos y ese espacio lo ocupó otra persona. Uh-huh. Entonces son lecciones muy valiosas. Sí. En las primeras páginas arrancando tú dices, Venezuela descubrió su petróleo en 1910. En 10 años potenció de manera importante su exportación durante el gobierno militar del general Juan Vicente Gómez y arrancas con toda una historia. ¿Dónde se investiga toda esta información, María Sol? Vas a hacer una novela y llegas y resultas dándome clases de historia de Latinoamérica y de Venezuela. Bueno, en todos los archivos que hay de todas las universidades, en la biblioteca que hay en YouTube, en un montón de lugares, claro.
jamás puedes tomar como fuente única Wikipedia, por si acaso, para los que están ahí pensando que la fuente es Wikipedia, no. Claro. Y hay que contrastar, por supuesto. O sea, por ejemplo, el Departamento de Estado americano tiene archivos interesantes de, por ejemplo, la historia republicana de no sé quién. Entonces ahí te salen y unos cuadros muy esquemáticos de qué gobierno era junta militar, qué gobierno era dictadura, qué gobierno era demócrata, de qué partido venía, de qué, o sea, puesto por quién. Hay mucha información cuando empiezas a buscarla, pero sí, o sea, te puedo decir que esas 179 páginas de novela no reflejan el trabajo de investigación que hice. No, es que se nota porque, claro, hay que recordar que además tu formación tiene que ver con ciencias sociales y políticas y eso explica también tu interés por conocer la dinámica y las dinámicas de diferentes países constantemente. Pero aquí hay fechas, datos, personajes y también consecuencias de actos en esas épocas. Sí. Entonces se nota que hay mucha investigación. Sí, hay mucha investigación porque es lindo darle prolijidad a una historia. Entonces, si yo te doy todos esos datos, que son ciertos, te voy involucrando a ti con la historia de Venezuela, te voy haciendo parte de ella, te voy haciendo construir el por qué la oportunidad, el por qué hay la beca, de dónde sale la plata para las becas. Porque si tú de repente empiezas a leer simplemente que hay becas, vas a decir, pero duraron 15 días y se acabaron. Claro. No, cuando ves que ha sido una tradición de tantos años o que la infraestructura viene de hace 60 años atrás, que la infraestructura no llegó en ese momento. O sea, vamos dando contexto y la riqueza de la historia es mucho mayor. Claro, también hay una, diría yo, postura de tu autoría. Claramente. Por ejemplo, como la de Punto de Orden, igualito. Una postura clarísima. Pero te voy a leer, más o menos, pero no me meto en ese ámbito. Sí. Dice, el padre Suárez no sabía cómo explicarle a Chino Miguel que cuando colapsó el precio del petróleo y subió el costo del dinero, se produjo un ahorcamiento de la economía. Tenían petróleo barato, deuda cara y eso solo terminaba en descalabro. Además, Chino, decía el interlocutor, en los petroestados se generan negocios turbios porque hay mucho dinero y poco control. Se da una corrupción exacerbada. Y ahí te vas. Ajá. Y ahí te vas explicando esta situación, explicándole a Chino Miguel, que era muy básico de educación y que le costaba entender las cosas. Claro. Y luego resulta que se convierte en un personaje muy fluido ya después en esa... De la mano de un gran decodificador, que es el padre Suárez. El padre. ¿No? Que él tiene esta capacidad de comprender la cosa compleja por su formación y de decodificarla en fácil para alguien que esa información le va a servir. Sobre la investigación, por ejemplo, de esta data, muchísimas revistas científicas. Entonces fue mucha lectura y agarrar el párrafo, la información exacta que me interesa para ir construyendo esa parte, por ejemplo, para explicar por qué el ahorcamiento, porque dice, pues había tanto petróleo, ¿qué pasó? Claro. Ya, pero es que empezaron allá el tema del control de tipo de cambio, control de precios, muchísima deuda, sí, harta plata el petróleo, pero no tenías cómo sostenerlo. Entonces sí, hay que ir como... Es que el sistema es complejo, entonces si no podemos contarlo, contar sobre esta complejidad, pero de manera simple, el lector se me porque pierde. Lo haces, por ejemplo, hablas de la corrupción, pero a través del esposo de Margarita. Entonces ahí uno entiende las reuniones, los negociados, entiendes muchas cosas. Volviendo un poco al tema de la migración. No. Pero Ajá. Ahí empiezas a leer contextos como ocultos. Al principio dices... ¿De qué se trata? O sea, como que empiezas a sentir que hay algo que no conoces, que hay más allá de tu buena fe. Uh-huh. Ahí, volviendo al tema de la migración, ahí en la página 61 tú pones, Chino Miguel trabajaba concienzudo para ganar la confianza de sus superiores y sus pares. Al inicio, y esta parte me parece importante y describe muy bien lo que tú explicaste sobre la dificultad de la migración. Ser forastero, ser externo, implicaba tener que trabajar el triple para obtener lo mismo que sus pares en la empresa. Los vínculos no se establecían con facilidad, siempre recibiendo miradas de medio lado para asegurarse de que el depositario de la confianza no sea un potencial ladrón, traidor, mentiroso, incompetente o simplemente un extraño. Es muy fuerte porque te habla de la desconfianza que sentimos en el otro. Es que es súper real. Porque tú confías más o menos en la gente que conoces y caras vemos, corazones no sabemos, pero en general tú
basas una cierta confianza en función de del sistema de referencias que hay. Pero cuando no hay ese sistema de referencia, quien migra, que solo migra con su número de pasaporte, tiene que probar en el ámbito profesional, no que vale 3 veces lo que valen sus pares, porque sus pares tienen un sistema de referencia que los avala, pero el migrante no. Entonces esa es una realidad. O sea, querer negar eso, no sé, pues que adolecemos de buenismo, pero significa que no ha migrado, porque... También. Y esto nos habla mucho de la empatía o no empatía o solidaridad que tengamos, por ejemplo, con los migrantes actuales que vemos en nuestras calles. Por supuesto, pero claro, a ver, desconocer que hay un vínculo de confianza que tenemos que construir sería un absurdo. Ese vínculo de confianza tenemos que construirlos todos. O sea, cada vez que tú haces tu programa, tú estableces un vínculo de confianza porque tus oyentes valoran y confían en la seriedad de tu información. Y así una serie de aristas en el tema de conseguir esa confianza. Pero a lo que yo voy es salir del sesgo de que porque es extranjero entonces va a ser malo, que porque no lo conoces entonces la persona te va a traicionar o va a ser un incompetente. No, salgamos del sesgo, démosle la oportunidad a la persona que no le cueste 3 veces, ¿verdad? Que le cueste, bueno, está bien porque va a estar en observación, pero no 3 veces, o sea, que le cueste un poquito, pero tampoco tanto. O sea, seamos conscientes de lo duro que es migrar. Y ojo que migrar también desde los lentes que me ponga, porque si migra tal vez una persona como un venezolano en donde un contexto actual sabemos que está viviendo, pero a lo mejor migra alguien de Suiza, ¿lo vemos con los mismos ojos? No, pues porque el estereotipo te juega a favor o en contra. Correcto. Entonces ahí también es bueno ver ese otro lado, ¿no? Claro, a ver, pero claro, es que Suiza también es como el contraste de todo lo malo. Okay, digamos que Estados Unidos. Sí. Ya, no importa. Cualquier otro país que no sea uno que esté pasando por unas dificultades extremas. Entonces vemos al migrante también desde nuestro contexto, desde el contexto, desde la época, desde la historia. Desde tu sesgo. Y desde tu sesgo. Desde tu sesgo. Prejuicio. Si esta persona es una amenaza para ti o una oportunidad. O sea, en teoría, un americano migraría al Ecuador porque le han ofrecido una gran oportunidad de trabajo, ¿verdad? O porque ha encontrado aquí algo muy valioso y la gente agradece que haya encontrado algo valioso. Mientras que la migración, el flujo migratorio que hubo de Venezuela a Ecuador hace 8 años, en su pico, claramente tenían una necesidad terrible. Y entre las personas que migraron, pues también migraron delincuentes. Entonces, por los delincuentes pagan todos y eso está mal, eso sí, no está bien. Y está visto así en todas las naciones. Sabemos cuánto sufre, por ejemplo, un ecuatoriano en España. Por ejemplo, y el estigma que vive. ¿Cuánto costó al migrante ecuatoriano posicionarse como un gran trabajador en España? Hoy en España el trabajador ecuatoriano está bien posicionado, tiene una reputación de ser serio, de trabajar duro, de ser puntual. Pero puntual me refiero formal, que puedes contar con esa persona. Pero en su momento era bastante difícil, bien difícil. Entonces, seamos empáticos. Volvamos a la historia, porque el fondo es muy fuerte. Viste toda la conversación que genera el fondo de la migración. Entonces, en ese cuento que escribiste, que te tocó inventarte o crear el inicio y luego crear el final, ¿qué fue lo que te dijo ya? Tu historia está terminada, María Sol, lista para ser impresa, editada y impresa. Que realmente yo no sé, no sé la respuesta concreta a eso. Es como, escribir es como muy mágico. Y tú empiezas por un lugar muy aleatorio y también te vas por camino. Yo por lo menos no tengo un plan ordenado de escritura. No tengo aquí empiezo, acá termino. No, yo termino cuando la energía hace como que el carro se queda sin batería ya. Se acabó y yo, ya, se acabó, ya, hasta aquí llego. Ya, es como, lo voy sintiendo, estoy llegando al final. Por ejemplo, en ¿De quién son estas piernas? Fue una cosa muy particular. Estaba escribiendo y de repente llegué al final. Aquí está el final, se acabó. Yo pensé que iba, no, ya no, se acabó, ahí se acabó. Acá sí lo veía venir y tengo que reconocer que escribir esta novela me costó hartísimo. Me costó, me entristecía
grandes partes de lo que describí allí. Y un tema adicional con lo que hablábamos antes del proceso de adaptación es cuando tu fisionomía te delata, entonces la adaptación migratoria es más difícil. En el tema de Venezuela no ocurre eso. No tenemos rasgos tan distintos. Digamos que puede ser, no se puede generalizar, pero ya. En el caso ecuatoriano con España era muy claro. Y sobre eso hay un libro que se llama Voces Silenciosas, me parece, que es que incluso cuando tu acento te delata, ¿no? Entonces, ¿tú de dónde eres? Entonces ya inmediatamente, es que solo con hablar ya te das cuenta que esa no es tu tierra. Claro. Y entonces el proceso de estar ahí. Pero sí, con respecto al final, el final llegó. Ya llegó, las cosas se dan, las cosas se dieron y allá llegamos. El asesino del tronco, de María Sol Pons. María Sol, yo te felicito por seguir escribiendo, porque cada vez cuentas una historia que no puedo decir que es mejor que la otra, simplemente es distinta que la otra, pero te conecta, te engancha, me gusta ser tu lectora. Gracias. Y solamente termino con esto, tú dices, el epílogo del libro dice lo siguiente: esto no pretende ser una novela histórica, pero resultó que la historia impactó tremendamente la vida del Patuchito y su familia, así como la de millones de venezolanos que vieron construidas sus oportunidades, su entorno y su libertad. Hablas también sobre una postura política, de una u otra manera se ve, pero me gustaría que tú dejaras a nuestra audiencia el mensaje de por qué leer este libro que tengo en mis manos. Y que ustedes lo ven ahí también, ahí lo tienen. Sí, bueno, yo creo que primero leerlo como un ejercicio cultural, una conversación en silencio con el contenido y con el pensamiento individual, empatizar con los migrantes, conectarlos con ese dolor silencioso que acompaña la migración y en ese sentido cuidar la tierra, cuidar el país, que no venga una semilla mala y se nos quede con la tierra y la tierra se llene de árboles enfermos, sino que tenemos que cuidar, tenemos que valorar lo que tenemos, valorar nuestra tierra, valorar el país, hacer todo lo que esté en nuestro ángulo, en nuestra esquina, para que este sea el lugar donde queremos vivir y donde quieren vivir nuestros hijos. Y empiezo a decir esto y me empieza a hacer hasta ruido lo que digo, ¿ya? Porque parece como discurso político barato. Pero es que esa es la tristeza, que es el discurso político barato invade muy fácilmente la conversación y la conducta de los ciudadanos. Pasó en Venezuela, ha pasado en muchísimos casos y en el Ecuador simplemente seamos conscientes de que tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar nuestra tierra, nadie más nos la va a cuidar. Entonces, con mucho amor, cuidémosla y que la lectura de esta novela les genere unas reflexiones muy bonitas. Yo con eso les agradezco, por supuesto, la lectura, que sin los lectores no hay nada. Y por supuesto el tiempo, la energía y la dedicación que requiere. Ahora, este libro es más cortito, ¿no? El último era muy largo. Pero el otro también te enganchaba y tú querías solo avanzar y avanzar y avanzar. Este es más corto, pero pasa lo mismo. Entonces, yo sí lo recomiendo. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Librería Española, en Mr. Books, me parece que en Buscalibre, el portal buscalibre.com también. Solo les adelanto que gracias a Dios el libro está recontravendido y a cada rato hace sold out y en eso se los agradezco infinitamente. Bueno. Pero insistan y persistan que hay listas de espera para este librito. Pueden ir a Librería Española y apuntarse en la lista de espera y ahí ya los llaman cuando llega, y en Mr. Books lo mismo. Por favor, no dejen de leerlo y no dejen de regalarlo. Ay, muy bien, sobre todo ahora en Navidad, chéverísimo. Sí. Gracias. Era María Sol Pons, autora ecuatoriana de El asesino del tronco. Gracias por haber estado aquí hoy. Gracias a ti por la invitación. Y espero tenerte pronto. Sí, gracias. Muchas gracias.